Este video es para aquel que por más que le quieras explicar todavía no entiende del todo por qué era genial Mercedes Sosa. Es para esa persona, buena persona, que querés mucho, pero que no sabe de música o folclore o simplemente no está muy interiorizada en el tema, pero que bajo ningún pretexto no puede no saber lo genial que era o por lo menos quién era Mercedes Sosa y especialmente por qué era la voz de Latinoamérica. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Antes de continuar, me doy la obligación de pasar la limona virtual y pedirte por favor que te suscribas, le pongas me gusta al video y lo compartas con la mayor cantidad de gente posible. Sí, Mercedes, bicarbonato entonces. Ah, bicarbonato. Pero no hay ninguna otra cosa más. No, nada. Lo mejor es bicarbonato. Entonces le pone ahí, no lo va a comer con agua caliente que se queme la garganta. Pero calentita. No es normal que un folclorista tenga tanto rock. Si bien es cierto que los folcloristas son bastante barderos, poéticos y sindicalistas, no son rockeros. Los rockeros son personas totalmente en contra del sistema, más controversiales. Pero Mercedes tenía tanto rock que era controversial con el género menos pensado. Tierra, hay que cantar esta samba. Y creo que ella es una rockera. Mirá si es representante de la música argentina, que nació un 9 de julio de 1935 en el mismísimo Tucumán. Ni el mate se atrevió a ser tan argentino, que de hecho no lo es. Argenta como la negra Sosa. Participó en 2 películas de Leopoldo Torres Nilsson. Ningún pichi. Gran parte del país cantaba la versión de ella de Sube, Sube antes de entrar a clase. Era la mismísima Pachamama. Ah, se confunde mucho. Esto es, hay mucha gente que piensa que la Pachamama era Mercedes Sosa. Es que igual si te imaginas una Pachamama, te la imaginas como Mercedes Sosa. Un poquito para Mercedes Sosa. Era genial por tener a Abel Pintos de fan número 1. Toda mi vida voy a hacer lo que amo. Y yo hago lo que amo porque su voz me despertó ese amor por la música. Era genial por su voz. Canto una frase y directamente morimos porque lo canta con una cosa que no tiene nadie. Ya a los 12 años era una obsesionada total con la música y se aprendía las canciones que escuchaba en la radio para poder después andar cantándolas. Le gustaba aprenderse canciones de Lola Flores Y yo no hice caso de aquella lisonja. y de Miguel de Molina. Ay, que don triqui traque. He jugado en mi infancia entre estos árboles junto a los coyuyos que ustedes están escuchando, con sus árboles añosos, con sus insectos, con lo que me ha servido para jugar de niña, cuando indudablemente juguetes no había, no tenía juguetes, pero he tenido una niñez muy feliz a raíz de este parque. En un momento de rebeldía, de aquello que se consideraba rebeldía en 1950, a sus 15 años, en complicidad con sus amigas, se presentó en un certamen radial organizado por el EB12 de Tucumán, sin el permiso de sus papás. Se ocultó tras el seudónimo de Gladys Osorio, para que su padre no la reconociera. Gladys era el nombre de una de sus mejores amigas y Osorio era el apellido de la chica bandera de su escuela. Lógicamente, la pequeña Mercedes arrasó y ganó sin ningún problema. El problema fue cómo decirle a su papá que ahora había ganado un contrato para actuar por 2 meses en la emisora. En determinado momento la descubrieron, se dieron cuenta que la voz que sonaba en la radio era la de su hija, pero logró convencerlo para esta vez firmar un nuevo contrato, pero con su papá de por medio. Y gané el concurso, no tenía repertorio. Su interpretación, su habilidad para decir verdades de numerosos compositores que solo los más excelentes tenían el gusto de poder llegar a su voz. Era una voz poderosísima. Lo que la gente sentía, y estoy segura que al día de hoy siguen sintiendo, era algo magnífico. Y lo decía alguien que había estado en las mismas situaciones que ellos. La voz de Mercedes significaba libertad y pensamiento. Me siento identificado con la fuerza de Mercedes Sosa por el hecho de que ha nacido de un origen humilde, ¿no es cierto? Y ha logrado uno de los grandes sueños de todo provinciano, que es el hecho de conquistar Buenos Aires y parte del mundo. Me gusta Mercedes Sosa porque canta la música nuestra. La canción de Mercedes Sosa tiene mucha fuerza justamente por el origen humilde que es. Además, en sus canciones expresa lo que nosotros sufrimos
dentro de sus sufrimientos. En 1957 se va a Mendoza y se casa con el músico Oscar Matus. Ahí comienza su carrera como Mercedes Sosa, porque a pesar de que Mercedes tenía un pretendiente muy adinerado, se enamoró perdidamente de las canciones de Matus. Con él tuvo su hijo Fabián. Y ya ve usted, me estaba por casar con un hombre rico, realmente rico, y me casé con un hombre pobre, pero nunca me arrepentí. No me arrepentí por una sola razón. Ese hombre pobre era el autor de las canciones más hermosas que yo tenía para cantar. Ahí mismo en Mendoza también se crea el Manifiesto del Nuevo Cancionero, una corriente renovadora del folclore que proponía dejar de lado las modas pasajeras para poner el acento en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas, con sus alegrías y sus tristezas. Fue aprobado párrafo por párrafo y pone de manifiesto, precisamente el Manifiesto del Nuevo Cancionero, que es nuevo porque el autor nace todos los días, es el pueblo. Los fundadores del movimiento del Nuevo Cancionero fueron Tito Francia, Oscar Matus, claro, Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, obvio, Eduardo Aragón, Víctor Gabriel Nieto, Martín Ochoa, David Caballero, Horacio Tuzoli, Perla Barta, Chango Leal, Graciela Lucero, Clide Villegas y Emilio Grossetti. Que tu mamá está en el campo, me gritó. Al principio Mercedes cantaba solamente las canciones de su marido en ese momento, Oscar Matus, pero una voz como la de Mercedes claramente iba a ser muy solicitada. Y en cierto momento ella se empezó a largar un poco sola y a Matus esto no le gustó. Entonces el muy descorazonado la abandonó y Mercedes cayó en profunda tristeza. Imagínate que se había enamorado por las canciones que hacía el tipo, lo más parecido a un encantamiento que existe. Y ahí empezó a consumir más alcohol para ahogar las penas. Pero salud vocal y alcohol no van de la mano. Además del temor que esto les generaba a Mercedes. Estamos hablando de una época donde las mujeres habían empezado a votar hace muy poco, no era sencillo quedarse sola y con un nene. Teníamos como 2 derechos nomás. Por más genial que era Mercedes, no era cosa fácil quedarse sin un hombre que te ayude a ser un poco más validada en la sociedad en ese entonces. No era como que de ahí ella podía fácilmente seguir construyendo su carrera vocal sola, de manera independiente. Era una madre soltera, artista y envuelta en tristeza. 65 se inaugura el Hormiguero en la calle Charcas y ahí sabía verlo yo al Moncho Miere. Aparte no tan solo iba para verlo cantar a Moncho Miere, iba para que me preste plata a la gente porque yo me había quedado sola con Fabián. Pero es muy difícil de repente tener un compañero durante 8 años y quedarse sola. Y sabía ir ahí y empecé sin darme cuenta a tomar whisky, porque era lo que se tomaba ahí. Hasta que se me había dado por dar discursos, en fin. Y toda la gente, como además ya empecé a ser conocida, había una cantidad enorme de gente que me seguía y andaban 10 personas conmigo siempre. Y claro, siempre pagaban whisky y todo. Y yo tomaba hasta que de repente apareció a la par mía Pocho Masitelli, que fue mi segundo marido y el compañero realmente posiblemente más importante de mi vida. Es en esta situación bastante desolada en la que aparece Jorge Cafrune y la ayuda invitándola al escenario a cantar en el festival folclórico más importante de la época, el Festival de Cosquín. Voy a ofrecer el canto de una mujer purísima y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Pero no era que a ella no la invitaban los de Cosquín porque era una mala cantante. No la invitaban por su forma de pensar. Y fue un éxito gigante. Cuando bajó del escenario, la esperaba un contrato con Philips para un álbum, Yo no canto por cantar. Bueno, a mí me parece maravilloso esta cantidad de gente, esto de estar con el festival, con la canción nativa, con el coplero a cielo abierto, esta cantidad de niños, de seres, jóvenes, grandes. Siento una emoción muy grande de estar en Cosquín. Pienso de que este año van a surgir muchas revelaciones y espero que además también surjan canciones nuevas. Muchísimas gracias, amigos, por la atención que han tenido conmigo y hasta muy pronto allá en Córdoba. Y es ahí cuando Mercedes encontró por fin a su gran compañero, Pocho. No estaba súper enamorada cuando deciden casarse, pero fue la persona que más amó. Y además tuvo la suerte de que era un manager re piola. Pocho era manager, porteño, por ende tenía algunos buenos contactos, buen tipo y músico de jazz. Así que Mercedes no solo estaba más contenta, sino que estaba más exitosa que nunca. Ay,
Jesús. Era muy difícil ser una cantante de música popular latinoamericana con ese nivel de éxito, como ella, que hacía música folclórica argentina, pero folclore puro y duro, es decir, sin ningún retoque comercial en la composición, que encima era de origen pobre y llegar a tener semejante éxito mundial era impensado. Regrese con las bumbunas. La tenía hasta más difícil que el Diego, porque imagínate que encima de todo era mujer también. Ella es otra titán de la música latinoamericana como Violeta Parra, pero un poco más difícil porque Mercedes no componía, solo interpretaba. Todo lo que atraía de ella era su voz, y era tan importante su voz que siempre, sea la canción que sea, sonaba mejor si lo cantaba Mercedes. Se fue enredando, enredando, como en el mundo. Dato de color. Charo Bogarín, la grandísima Charo Bogarín, a la cual hice un video por si no sabes quién es, tiene un disco precioso con versiones de temas de ella. Mercedes Sosa fue un instrumento vivo en su voz, un timbre mágico que representó y representa toda la Argentina. Su voz sonaba perfecta con el mínimo esfuerzo, una fuerza interpretativa impresionante. Su voz era dulce y potente. Hasta sus últimos años siguió cantando perfecto. Tuve el gusto de verla en vivo antes de partir y era impresionante la potencia, la energía de su voz. Pero ¿qué más tenía Mercedes que era tan espectacular? Porque, a ver, hay una gran lista de cantantes que también son muy buenos, muy afinados, cantan bien, con el mínimo esfuerzo, pero ¿qué más tenía Mercedes? Ella tenía verdad en su voz. Su timbre de voz, su forma de cantar y cantar verdades era lo más increíble del mundo. Una voz envuelta en cultura, en compositores, en verdades que solo podían salir por esa voz. De repente, Mercedes se dio cuenta de que ella misma era el manifiesto del nuevo cancionero argentino. Mercedes fue el canalizador para todas las realidades que decían los compositores a través de su voz que mostraba toda su verdad. Llora mi raza vencida por otra civilización. Qué gran dolor. Y ahí comencé yo a pensar que mi voz significaba algo y que podía, en fin, con mi voz podía llegar a mucha gente diciendo algunas cosas, algunas verdades. Y las verdades se suceden en distintas épocas. No existe solamente una verdad. Por eso fue tan fuerte el día que la quisieron callar. La voz argentina que representaba nuestras verdades a través de una gran cantidad de compositores estaban buscando callarla. Las canciones que ella decía eran la verdad y había personas que le molestaban, que hicieran ver la realidad. Fue una mujer que siempre llevó a reflexionar y a pensar las cosas que ella está cantando y durante todo este tiempo se trataba de que no se piensa. El viernes 21 de octubre de 1978, Mercedes daba su show en La Plata. Luego de cantar Cuando tenga la tierra, a pedido de la audiencia, entró la policía a palazos y entre gritos y miedo del público bajaron a Mercedes del escenario y se llevaron a todos. A Mercedes, al público y a su hijo Fabián. Según los registros, una llamada había alertado que más de 250 personas estaban cantando canciones prohibidas, alentadas por la artista de antecedentes ideológicos desfavorables. La acusaron de violar la ley 19.798 de censura musical. Y directamente me prohibieron la actuación. Y la explicación después vino cuando me llevaron preso con 350 personas en La Plata. Canté Cuando tenga la tierra y nos llevaron preso a todos. Hoy vengo después de 10 años de no poder verla. Porque me la sacaron. De donde debería haber estado siempre. Nunca, la negra no se tiene que ir más. Porque yo me voy, si se va la negra me voy. Fue bastante duro, le puedo asegurar que no fue muy agradable para nosotros y fue muy doloroso además. Es muy doloroso cuando la gente lleva a un artista, pero más doloroso todavía es cuando llevan al público. No solamente a Mercedes le tocó tener que irse del país porque estaban metiendo presa a gente que iba a escuchar la verdad que salía de su voz, sino que también antes de partir perdió a su marido.
a Pocho. La persona que la sacó de todo su malestar, de su soledad y su dolor, había fallecido. Y también era el que se ocupaba de la empresa. Otra vez, Mercedes, sola y encima en un contexto mucho más violento. Como prácticamente todo Latinoamérica estaba en dictadura y ella era la voz de Latinoamérica, claramente se tuvo que ir muy lejos para poder trabajar. Porque ella amaba cantar, pero también era su trabajo. ¿Dónde iba a cantar Mercedes si en ningún lado la dejaban? Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. ¿Y cuáles eran estas canciones que Mercedes tenía prohibido cantar? Cuando tenga la tierra, como la cigarra, cantando al sol como la cigarra. Después de canción de las simples cosas, sondeamos la vida. La carta. A quien defensa no tiene con las dos manos vacías. E eu ficava maluco, como é que país pode não deixar uma pessoa como essa cantar? Por suerte, para cuando se exilió a Francia, ahí se encontró con José Pons, que era el gran amigo de todos los artistas argentinos que pasaban por ahí o que estaban exiliados, así no se sentía tan sola. Como entendí, te hallé bebiendo linda y fatal. Pour Mercedes Sosa, qui revient à Paris demain au Théâtre de la Ville, la chanson c'est tout à la fois un long cri de révolte comme celui de ces Indiens sud-américains si fiers et pourtant décimés par milliers, et une grande tendresse, une poésie qui associe la soif de liberté et l'amour de la terre à l'amour tout court. Même sans vraiment comprendre ses paroles, on est touché, alors écoutons-la ensemble avant de se quitter. Ya se han ido tus caciques. Apenas vio la posibilidad de volver, Mercedes regresó. En febrero de 1982, todavía bajo la dictadura militar. Y apenas llegó, llenó 13 fechas en el Teatro Ópera. Desde el año 75, un año bastante siniestro para mi vida realmente. El año 75 yo estuve prohibida, yo tuve problemas en Tucumán para cantar. En el 75 también estuve amenazada de muerte cuando estaba en el Teatro Estrella. En el 75 pasaron muchas cosas, en el 76 peores, y en el 78 ha sido bastante angustioso. Se me murió mi marido, luego me operan a mí, salgo de la operación y me empiezan a prohibir, pero de una manera sistemática. Entonces, ¿yo qué quiere que haga? Se me cerraron todas las puertas de trabajo, señor. Y yo me tuve que ir a buscar mi trabajo. Yo no tengo fábricas en Argentina. Y si tuviera fábrica estaría muy mal, porque la fábrica está mal ahora. Lo importante es que esto no se vuelva, o sea, tomar el ejemplo que esto es lo que ha pasado y que nos damos cuenta de que no se vuelva a repetir nunca más. Lo que quiero decir a los señores gobernantes es que estas personas que ven acá de 18 o 20 años también piensan que no sirven solamente para ir a una guerra. Ícono del folclore, se puso a cantar rock, que el rock en ese momento era bastante jovencito y no era tan cool como ahora. Había mucho prejuicio. La música, de verdad, era tango, folclore, esas cositas. El rock era más de los jóvenes, de los pibes. Es como si hoy Charlie se pusiera a cantar trap. Seguramente lo haría excelente porque estamos hablando de Charly García, pero hay bastante prejuicio sobre el género. Te puedes olvidar, pero ella siempre está. La chabona te cantaba temas de cualquier cosa, era súper ecléctica. Les regalo un fragmento de Mercedes cantando en japonés. En el año 81 me fui a ver El Submarino Amarillo, por ejemplo, en España, y me admiré y me dio vergüenza de mí misma por haber tenido el prejuicio de no haber ido a verla cuando se estrenó. De la misma manera, yo no había escuchado nunca a Charly García, nunca había escuchado a León Gieco, nunca había escuchado de Tarraguito Ross, no porque soy amiga, nunca había escuchado a Nito Mestre, por ejemplo. Indudablemente a ellos también les debe haber pasado lo mismo con nosotros. Es decir, el ser humano está lleno de preconceptos, lleno de prejuicios, y la falta de libertad no tan solo se siente en la libertad colectiva,
sino en la libertad mental de cada persona. Se convirtió en el estandarte de los mejores músicos de rock de la época. Prácticamente se convirtió en la madre. Todos reivindicaron su postura en contra de la dictadura con Mercedes. O sea, Mercedes estaba tan pero tan jugada que ni siquiera los compositores de las canciones más explícitamente en contra estaban tan perseguidos. Sabían que estaban en una posición bastante complicada, pero no tanto como Mercedes. Mercedes para la dictadura era el mismísimo Karl Marx. Pero también había una contradicción, ¿no? Estábamos tan asustados, era como tocar con Mercedes Sosa, era como un acto muy subversivo. Y me cuidaba mucho. Me acuerdo una vez en los premios Carlos Gardel acá, me dieron 11 nominaciones. Sí, y no me dieron ninguna. Entonces sale ella y dice, usted no sé qué le pasa con Fito Páez, no sé qué, y los retó a todos. ¡Qué atrevida! Mercedes en un momento nos hizo asustar a todos, haciéndonos creer que se iba a ir un poco antes. Pero justo antes de hundirse, hizo pie y, según ella, mágicamente, volvió para cantarse todo tal si no hubiera pasado nada. Recién recuperada de una depresión que la hizo estar sin comer durante 15 días, en un show de Pablo Milanés se puso a cantar desde la butaca fresca como una lechuga. Nos vamos poniendo viejos. En el 97 cerró por última vez el Festival de Cosquín con Charly García, interpretando su versión del himno nacional. El público la ovacionó, pero fuera la criticaron de una manera salvaje. Y eso ya la repudrió. Ya una vez no la querían invitar a cantar porque discrepaban con su pensamiento y la tuvo que invitar Jorge Cafrune. Y ahora la criticaban porque cantaba con un músico de rock. Siempre una historia diferente. Así que Mercedes les dijo besitos, besitos, chau chau, y no volvió a rendir examen para el festival. Una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. La persona que se jugó muchísimo por todos en América Latina, cantando canciones importantes, diciendo cosas importantes, nunca se cayó la boca. O sea, Mercedes fue no solamente que dejó la voz y la afinación y el sentimiento, y que además se juntó, cuando vino acá se juntó con todos los... Se merece un monumento nacional por todo lo que ha hecho, por todos nosotros. Su corazón, enfermo por décadas del mal de Chagas Massa, flagelo de la pobreza y de los ranchos, ya no daba más. En el 2000 comenzó a cantar sentada debido a las fallas renales y cardíacas que no le permitían estar parada. Con toda la salud en contra, sacó su último disco, Cantora, que es el patrimonio más hermoso que Mercedes nos dejó para nuestra música nacional. No solo cantó con muchísima gente, entre ellos el gran Gustavo Cerati, y al final y Spinetta, paró tal vez, sino que interpretó temas hermosos. Se dedicó a cantar hasta el final de sus días. Mercedes Sosa es una artista que está reconocida mundialmente como otra Edith Piaf, otra Miriam Makeba, otra Ella Fitzgerald. Una artista inmensa. Recordemos a Mercedes para no olvidarnos de la libertad de su voz, de lo importante de la memoria, nuestra cantora, nuestra voz que nos representó y nos unió por todo el mundo. Un repertorio sobre nuestra historia, sobre nuestra fuerza y siempre volver a levantarnos, pero no abusarnos sobre eso. Siempre recordar. Y sigue siendo una voz que muchos quieren callar. Hoy, más que nunca, recordemos la voz de Latinoamérica para que no se apague nunca la verdad de sus compositores. te quiero. ¿Te gustó Mercedes? ¿Te gustaría que hable de otro artista? Por favor, hacémelo saber en los comentarios. Y si querés saber más, en la descripción están los links a las notas, fuentes y videos completos. Y no te olvides de ponerle al video me gusta o no me gusta, según corresponda. Y si tenés ganas de apoyar mi trabajo, abajo te dejo mi link de Patreon, cafecito y otras hierbas para que me des una mano. También ya está habilitado el super gracias, así el pipino no se me va para el Tucumán. Vaya, vaya. Hasta mañana. Yo no soy tía. Yo soy pobre. Chau, chau, adiós. Quizás mañana.